Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablarles acerca de los próceres de la independencia. Mi grupo está conformado por Xiomara Razori, Deiron Chapoñán, Bárbara Argomedo, Alexandra Delgado y quien les habla, Saori Chan. Yo les voy a hablar acerca de María Pardo de Bellido, la heroína de independencia peruana. María Pardo de Bellido fue una mujer valiente que jugó un papel crucial en la lucha por la independencia del Perú. Su contribución al movimiento independentista fue fundamental y su valentía la convirtió en una de las grandes heroínas de la historia peruana. Fue mensajera de la causa independiente. Su rol como mensajera de la causa independiente, María Pardo de Bellido fue conocida por ser una mensajera clave para los patriotas durante la Guerra de la Independencia. En un contexto donde las comunicaciones eran arriesgadas, ella transportaba información secreta entre los insurgentes, poniendo su vida en peligro. La Revolución Peruana para María Pardo de Bellido. La independencia del Perú no solo fue un objeto de los hombres que luchaban en el campo de batalla, sino que también de mujeres como María Pardo de Bellido, que entendieron la importancia de la revolución como un camino hacia la libertad y la justicia para otros peruanos. La conmemoración de su sacrificio en el Perú. Hoy en día María Pardo de Bellido es recordada con honor en varias ciudades del Perú, donde su nombre está inmortalizado en monumentos, escuelas y plazas como heroína que sacrificó su vida por el futuro de la nación. Estos subtítulos ofrecen una visión completa de su vida y su legado, destacando su valentía, sacrificio y el impacto que tuvo en la historia del Perú. Continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre Mariano Melgar. Este fue poeta y revolucionario peruano. Mariano Melgar fue una de las figuras más importantes del Perú en el siglo XIX, reconocido tanto por su obra literaria como por su participación en la lucha por la independencia. Melgar combinó su talento artístico con su compromiso político. El papel de Mariano Melgar en la Revolución de Arequipa. Melgar fue uno de los principales líderes en la Revolución de Arequipa de 1814, un levantamiento contra el dominio español. A pesar de su corta edad, se unió a las fuerzas patriotas y luchó activamente por la independencia del Perú, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia en su región. La muerte de Mariano Melgar y su legado heroico. Mariano Melgar fue capturado por las fuerzas realistas durante la Revolución de Arequipa y, a pesar de ser un joven prometedor, fue ejecutado a los 25 años en 1815. Su muerte lo convirtió en mártir y símbolo de la lucha por la independencia. Hoy en día, su nombre es venerado como un héroe nacional. La obra poética de Mariano Melgar, exponente del romanticismo peruano. Además de su rol como revolucionario, Mariano Melgar es célebre por su obra poética, que refleja su pasión por la libertad y la naturaleza. Su poesía, de inspiración romántica, incluye célebres compromisos como Canto a la Paz y Himno de la Libertad, que lo convierten en uno de los más grandes poetas de la historia del Perú. Mariano Melgar y la influencia del sentimiento patriótico en su literatura. Mariano Melgar y la influencia del sentimiento patriótico en su literatura. Las ideas independentistas del Melgar se reflejan fuertemente en su obra literaria. A través de sus versos, promovió la unión del pueblo peruano y el rechazo a la opresión colonial, convirtiéndose en un poeta de la gran relevancia dentro de los movimientos revolucionarios del Perú. A continuación, les hablaré sobre Túpac Amaru. Contexto histórico. Túpac Amaru II, cuyo nombre real era José Gabriel Condorcanqui,
Nació en 1740 en el Virreinato del Perú. Su vida se desarrolló en un contexto de opresión colonial, donde los indígenas sufrían de abuso. Liderazgo indígena. Túpac Amaru II se convirtió en un líder carismático que buscó unir a los pueblos indígenas en una lucha contra la opresión. Su liderazgo fue fundamental para movilizar a las comunidades indígenas y mestizas en su lucha por la justicia y la igualdad. La rebelión de Túpac Amaru. En 1780, Túpac Amaru II inició una gran rebelión contra el dominio español, comenzando con la captura y ejecución de un corregidor. Ideales de justicia y libertad. Túpac Amaru II abogó por la justicia social y la libertad. Sus ideales incluían la abolición de tributos abusados y la promoción de derechos para los pueblos indígenas, lo que convirtió en un símbolo de resistencia y lucha. Represión y legado. La rebelión fue finalmente sofocada por las autoridades coloniales en 1783 y Túpac Amaru II fue capturado y ejecutado. Sin embargo, su legado perdura como un símbolo de resistencia y lucha para los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Su historia sigue resonando en movimientos sociales y contemporáneos que luchan por la justicia y la igualdad. A continuación, le doy el pase a mi compañera Bárbara, quien les hablará sobre Mario Melgar. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre Micaela Bastidas, 1764-1812. Fue una figura clave en la lucha por la independencia del Perú. Nacida en Huamanga, actual Ayacucho, desempeñó un papel fundamental en la resistencia contra el dominio colonial español, especialmente en el contexto de la Revolución de la Independencia de América Latina. Les voy a decir algunas características. Infancia y orígenes de Micaela Bastidas. Micaela Bastidas nació en el siglo XVIII en la ciudad de Huamanga, en el Virreinato del Perú, en una familia mestiza. Desde joven estuvo expuesta a las injusticias sociales y económicas del régimen colonial, lo que marcó su futuro como defensora de los derechos de los oprimidos. Esta formación temprana y su cercanía a líderes revolucionarios la impulsaron a involucrarse activamente en los movimientos de independencia, convirtiéndose en una figura clave en la lucha de los pueblos andinos durante la revolución de Túpac Amaru II. Matrimonio con José Gabriel Condorcanqui. Túpac Amaru II. Micaela se casó con José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru II, líder del movimiento insurgente que luchaba contra la opresión española en los Andes. Fue una compañera activa en lucha, desempeñando un rol esencial en la organización y estrategia del movimiento. Micaela y José se casaron alrededor de 1760 y tuvieron varios hijos. La relación entre ellos fue más que un vínculo personal, fue una alianza estratégica y de apoyo mutuo en la lucha contra la opresión colonial. Micaela se involucró activamente en las causas de su esposo, apoyando sus ideas y siendo un pilar fundamental en la organización de la rebelión. Martirio y legado de Micaela Bastidas. En 1812, Micaela Bastidas fue ejecutada por las autoridades coloniales, junto con otros miembros de la familia de Túpac Amaru II. Su sacrificio no solo fue un acto de valentía, sino también un símbolo de lucha por la libertad y la justicia en el Perú y en América Latina. Su legado perdura como un ícono de resistencia y lucha por la independencia. A las finales del siglo XVIII, las tensiones entre los pueblos indígenas y el gobierno colonial español en América Latina estaban al borde de una explosión. El imperio español explotaba a las comunidades indígenas, imponiéndoles impuestos excesivos.
y restringida su libertad. En este contexto, Túpac Amaru II, líder indígena, se levantó contra la corona española en 1780, apoyándose por una amplia coalición de pueblos indígenas y mestizos. Buenos días, profesor, compañeros. También me tocaba poner sobre Francisco Antonio de Sela y José Olaya. Fue un destacado precursor de la independencia de Perú, conocido principalmente por haber encabezado la Revolución de Tacna en 1811, uno de los primeros movimientos independistas de la región. Biografía y contexto. De la Sela. Nació 24 de julio de 1768. En Lima, en una familia de clase media. Su padre, Alberto de Sela, era un español y su madre, María Mercedes Arizaga, era un origen peruano. Desde joven, Sela se interesó por el comercio, lo que lo llevó a trasladarse a Tacna a los 18 años para aprender de su padre el oficio de ensayador, fundidor y balasario. Estos oficios lo vinculaban con la actividad económica de la región y le dieron una base sólida en la ciencia de la metalurgia. A lo largo de su vida, Sela estuvo muy involucrado en la vida política y económica de Tacna y se unió al crecimiento sentimiento de descontento con el dominio español sobre el virreinato del Perú. En 1796 se casó con María Natividad Siles y Antequera, con quien tuvo 9 hijos. La revolución de Tacna, el fervor patriota que surgió en varias partes de Sudamérica, participó en el siglo XIX, especialmente después de la revolución en Argentina y Chile. Influyó en la Sela en 1811, alentando por los patriotas argentinos. Decidió unirse al movimiento independentista, organizando un levantamiento en la ciudad de Tacna. El 20 de junio de 1811, Sela proclamó la independencia de Perú en un acto que fue apoyado por muchos de los habitantes de la región sur, incluidos criollos, mestizos e indígenas. Este levantamiento se hizo en el contexto de las guerrillas de la independencia y Sela trató de establecer un gobierno patriota en Tacna. Sin embargo, la falta de recursos y el escaso apoyo de las fuerzas patriotas junto con la derrota del ejército argentino en la batalla de Huaqui en el Alto de Perú hicieron que la rebelión fuera sofocada rápidamente. Las fuerzas realistas recuperaron el control de Tacna y capturaron a Sela. Prisión y muerte. Tras su captura de Sela fue enviado a Lima para ser juzgado, a pesar de que fue condenado a muerte. Su familia intercedió por él y logró que la pena fuera conmutada por una larga sentencia de prisión. Fue trasladado al castillo de Chartres en Panamá, una prisión conocida por su brutalidad durante los años que pasó en prisión. Sela sufrió muchos debidos
a las duras condiciones del lugar. Finalmente murió el 28 de julio de 1821, en circunstancias que siguen siendo debatidas, pero algunos informes sugieren que su muerte fue antes de que el Perú lograra su independencia formal, lo que cumplió en el mismo día en que firmó la proclamación de independencia, bajo el liderazgo de José de Riva-Agüer. Legado. Aunque la revolución de Cela no resultó en la independencia inmediata del Perú, su valentía y sacrificio marcaron un hito en la lucha por la libertad en el país. Es considerado uno de los primeros precursores de la independencia peruana y su nombre es recordado como un símbolo de resistencia contra el yugo colonial. En reconocimiento a su papel en la historia del Perú, su figura ha sido honrada de diversos actos patrióticos. Es considerado un mártir de la independencia. Ahora voy a hablar sobre José Olaya Balanta, 1782-1823. Fue un mártir de la independencia de Perú, conocido por su valentía y sacrificio en la lucha contra el dominio español. Nació en la villa de San Pedro de Chorrillos, un pequeño pueblo pesquero cerca de Lima, en el seno de la familia humilde. Desde joven, Olaya se involucró en actividades clandestinas para apoyar la causa patriota. En 1820, cuando las tropas de la Escuadra Libertadora, comandada por el británico Tomás Collanes, llegaron al Perú, Olaya comenzó a servir como mensajero entre las fuerzas patriotas en Lima y el Callao. Su habilidad para pasar desapercibido debido a su oficio de pescador lo hizo invaluable en la misión de espionaje. A lo largo de 1823, cuando Lima fue ocupada por las fuerzas realistas, Olaya continuó transmitiendo información vital entre los patriotas. A menudo arriesgaba su vida para llevar cartas secretas. El 27 de junio de 1823, mientras llevaba un mensaje al general Antonio José de Sucre, fue capturado por las tropas realistas. Tras ser sometido a brutales torturas, Olaya se mantuvo firme y se negó. Es una pequeña reflexión de todos los héroes. Estos héroes nacionales representan una diversidad de experiencias, pero comparten un propósito común: la lucha por la libertad, la justicia y la independencia del Perú, cada uno desde su posición, ya sea como un militar, mujer o figura popular. Contribuyó de manera significativa a la causa de la independencia. Su valentía y sacrificio nos enseña que las luchas sociales no son fáciles ni rápidas, pero que las ideas de la libertad y la justicia son más grandes que las adversidades. En conjunto, sus historias reflejan el coraje y la determinación del pueblo peruano frente a la opresión, y continúa inspirando a las generaciones actuales a defender sus derechos y a valorar la libertad. Bueno, esto fue todo. Gracias por su atención.